Ahora llegan los problemas de optimización con parámetros. Para ello tenemos que tener muy claro qué nos pide el enunciado y qué definiciones hemos aprendido en clase. En primer lugar, en este ejercicio nos dan una función, la cual tiene a, b y c, que son tres números reales que nosotros desconocemos. Y nos dice que esa función tiene un mínimo en x igual a 1 y además tiene un punto de inflexión en el origen de coordenadas. Lo primero que tenemos que pensar es ¿qué significa que tenga un mínimo en x igual a 1? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para obtener un mínimo? Lo primero que hacemos nosotros es la primera derivada. Y esa primera derivada de esta función será 3x² más 2ax más b. Una vez que tenemos la primera derivada, la igualamos a 0. Es lo siguiente que hacíamos. La primera derivada igual a 0. Y los valores que cumplían que esto era igual a 0 eran aquellas coordenadas x de mínimo. Como en este caso ya nos dan la coordenada, bastará con sustituir en la función. Es decir, bastará con hacer f' de 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque si el 1 es mínimo, la x es 1. Sustituyéndolo aquí, nos dará los valores. Y esto queda que 3 más 2a más b es igual a 0. Y aquí tenemos una primera condición. ¿Esta es condición suficiente para ver que es mínimo? No. Con esta condición, lo único que sabemos es que en el 1 va a haber un extremo, que puede ser mínimo o puede ser máximo. Para ver exactamente qué es mínimo, había que comprobarlo de una de las dos siguientes maneras. Teniendo el punto 1 aquí, tendríamos que ver que a la izquierda decrece y a la derecha crece, o tendríamos que hacer la segunda derivada en el punto 1 y ver que en este caso es mayor que 0, para ver que es mínimo. Ninguna de las dos la podemos hacer todavía, entonces de momento lo dejamos para las siguientes condiciones. Lo que sí que sabemos seguro es que 3 más 2a más b será igual a 0. En el siguiente caso nos dice que hay un punto de inflexión en el origen de coordenadas. Que haya un punto de inflexión en el origen de coordenadas significa que tenemos un punto de inflexión en el 0, 0. Y esto implica que esta función pasa por el 0, 0. Es decir, que cuando la x es 0, la y tiene que ser 0. De esta manera podemos hacer 0, porque f de x, lo mismo que y, es igual a 0 al cubo más a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, lo cual quiere decir que c es 0. Ya tenemos cuánto vale la primera letra. Tenemos que c es 0. Además, ¿qué otra cosa tenemos? Sabemos que un punto de inflexión se calcula con la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada de la función, que en este caso, si la primera derivada es esta, la segunda derivada es 6x más 2a. ¿Cómo calculábamos un punto de inflexión? Hacíamos la segunda derivada igual a 0. Y con el valor que nos daba, al despejar esa ecuación, eso era un punto de inflexión. ¿Qué significa esto? Que si nos dicen que en el 0, 0 hay un punto de inflexión, significa que la derivada en el 0 vale 0, la segunda derivada. Por lo tanto, 6 por 0 más 2 por a tendrá que ser 0. Esto es 0, luego a también vale 0. Si tenemos que tanto la a como la c valen 0, lo único que ya nos queda de esta condición es que la b necesariamente tiene que valer menos 3. Y nosotros tendríamos que nuestra función, gracias a estas tres aportaciones, que f de x es x³ más 0 a x², que no lo pongo, menos 3x más c, que ya no lo pongo. De manera que f de x será x³ menos 3x. ¿Bastaría con esto? ¿Habríamos comprobado todo con esta solución? No, porque aquí lo único que hemos impuesto es que tenga un extremo, primera derivada igual a 0, y que tenga un punto de inflexión en el 0, 0, además de que pase la función por el 0, 0. Perfecto. Pero no hemos comprobado que ese punto de inflexión, que ese extremo en el 1 fuera mínimo. Para ello podríamos hacer primera derivada, 3x² menos 3, y ver que en el 1 a la izquierda y a la derecha decrece y crece, o la segunda condición, comprobar que en el 1 decrece y crece, o la segunda condición, ver la segunda derivada. La segunda derivada de esto sería 6x menos 0, es decir, 6x, sustituirla por el 1, queda 6, y como es mayor que 0, vemos que efectivamente es mínimo. Y entonces sí que tendríamos todas las condiciones aplicadas.